Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Vamos a la última parte, ahorita los sinónimos de este seminario, que es, pues va a ser una de las partes más interesantes, que va a ser la parte de el foro abierto de preguntas y respuestas. Para este segmento, mis hermanos, la dinámica va a ser, como siempre nos debe caracterizar a nosotros, hacer todo decentemente y con orden. Vamos a hacerlo de la siguiente manera: el hermano que esté interesado en hacer una o la pregunta que desea hacer, pero también hacer comentarios, va a levantar su mano. Nuestro hermano Rafael ya está allá atrás preparado para acercarse a usted y preguntarle su nombre para que usted le dé su nombre. Así que, pues, para que todos participemos, podemos hacer preguntas, podemos hacer comentarios. Así que para hacerlo, pues, con el orden correcto, nuestro hermano va a estar tomando el nombre de cada uno de vosotros. Obviamente que sabrán que han sido 4 temas que de alguna manera tienen relación unos con otros, así que después que nos mantengamos en el tema, ¿verdad? Nuestros hermanos van a estar con la disposición de estar haciendo la pregunta. Así que lo dejamos a usted, ¿verdad? Hermano Rolando también, pasa adelante, por favor. Un poquito más de la dinámica, hermanos, cómo va a funcionar. Si usted desea hacer una pregunta, tiene alguna duda, puede levantar su mano. Nuestro hermano se va a acercar a usted con un micrófono. Tenemos obviamente que se entienda, se escucha bien la pregunta y quede para la posteridad. Todas estas sesiones las vamos a luego a subir al YouTube de la congregación aquí en Santiago, con el motivo de que, pues, si desean repasar, pues pueden volver a esos enlaces, lo vamos a compartir también con todos ustedes. Y entonces nuestro hermano Rolando y yo, pues, estaremos contestando la pregunta que tengo, ¿verdad? Así que comenzamos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿O duda sobre los temas que se han tocado? Si no tienen preguntas, nosotros tenemos preguntas para ustedes. Exactamente. Sí, vamos a aprovechar el tiempo. A ver. Soy uno de los anfitriones, pero voy a aprovechar para preguntar. Adelante. ¿En qué momento un varón puede ser, tanto que se ofrezca a él o mirado o escogido por parte de los varones para que participe como un varón activo en las obras de la iglesia, en la obra de la iglesia? ¿Cuándo? ¿Te dice? ¿A partir de qué momento? ¿Cuándo? Ok. Muy buena pregunta. Bueno, obviamente el grupo de varones, en ausencia de ancianos, no es un club. O sea, no es un club social, no es un club cerrado, digamos. No es así. Obviamente, por los principios bíblicos que hemos aprendido, entendemos que todos los varones están invitados a ser parte del liderazgo, ¿verdad? Pero ya sabemos que no todos quieren comprometerse, ¿verdad? No todos, como decíamos, también son fieles, no todos son aptos, o no todos quieren servir. Entonces yo creo que comienza con el deseo del varón. Si el varón desea servir como parte del liderazgo, pues obviamente tiene que demostrar ese deseo, ¿no? Luego, obviamente, debe tener esa fidelidad, y la aptitud es algo que obviamente va a ir creciendo en ello. Entonces, yo diría que aplicando los principios bíblicos, obviamente él tiene que demostrar ese deseo y luego comprometerse. O sea, tiene que comunicarle eso a los varones. Yo quiero trabajar, hermano, yo quiero servir. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los varones en ese sentido? Hermano, bueno, dele, bienvenido. Ahora demuestre que usted verdaderamente desea trabajar y servir en la iglesia. Entonces, a partir de ahí, obviamente, el hermano pues debe demostrar esa fidelidad, demostrar ese compromiso, ese deseo de aprender también, ¿no? De ser apto, de cada reunión de varón estar presente en las capacitaciones que se estén dando. Y bueno, cuando los varones consideren que sea sabio,
habiendo el hermano mostrado ejemplo, ¿verdad? Siendo un ejemplo de fe, amor y trabajo, como hablábamos, pues se le tiene que anunciar a la congregación. Hermanos, queremos informarle que el hermano Ramiro Ramírez, ¿verdad? El vecino de Rolando, es parte de los varones, del trabajo de los varones servidores, y queremos que estén anuentes de esa información, ¿verdad? Eso sería, digamos, lo normal, pero de nuevo tiene que ser demostrable ese deseo y ese compromiso. No sé si el hermano Rolando quiere agregar algo también. Sí, bueno, lo mismo, que todos estos oficios deben empezar con el deseo, y habrá circunstancias también, hermano, ¿no? Porque, para la cámara, habrá circunstancias porque, por ejemplo, puede llegar un varón, como por ejemplo el hermano Pablo, llega a Volcán y quiere servir en el liderazgo en Volcán, seguramente no será igual que un joven en la congregación que quiera servir en el liderazgo. O sea, el hermano ya tiene una preparación, el hermano ha mostrado fidelidad, entonces seguramente dependerá de la persona, pero básicamente lo que el hermano ha dicho, y debe estar sobre todo dispuesto a hacer, aparte del deseo, y quisiera enfatizar aún más lo que el hermano dijo, es capacitarse. Necesita, para ser líder de la congregación, entender adecuadamente la Escritura, porque las decisiones van a estar basadas en la Escritura, los problemas doctrinales que va a tratar el liderazgo van a estar basados en la Escritura. Entonces, muy fundamental que él entienda que sí, el llamado es para todos por ser varón, pero necesita bastante de la palabra, y eso lleva un tiempo y una maduración. Excelente. Muy bien, gracias, hermano. Sí, hermano Josué, ya vamos para allá con el micrófono. La unidad móvil. Hermano, mi pregunta es un poquito larga. Le pido disculpas nada más por adelante, eso, no se preocupe. para entender el contexto, ¿no? En la iglesia hoy día se dan dos situaciones con el rol de predicador. Principalmente no se entiende bien el rol de predicador. Todos predicamos, como el hermano mencionaba, ¿no? en la clase, pero no todos los que predicamos en la iglesia somos predicadores. Esa es una realidad. El rol del predicador es especial. Entendiendo eso, hay congregaciones donde el predicador tiene que trabajar. El hermano que predica muchas veces tiene que trabajar, porque pasan dos situaciones. Una, no está dispuesto a dejar la carrera profesional porque le gusta, tiene aspiraciones, tiene todo eso, ¿no? O por el otro lado, la iglesia dice, ¿por qué tenemos que mantenerlo? O sea, a veces la iglesia no entiende esa parte, ¿no? Pero en ese punto, hermanos, entendiendo el rol y lo especial que es el trabajo del predicador, el predicador entonces no se puede involucrar en temas profesionales, hermano. ¿Qué recomendación usted diría en ese sentido? Porque entendiendo lo especial e importante y responsabilidad grande que tiene ese rol, en lo que entiendo, hermano, no cuadra ese tema de tener una aspiración profesional y un plan de servir a Dios. No sé qué nos comentan eso. Excelente pregunta, hermano Josué, muchas gracias. Bueno, vamos a Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Y vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 hasta el versículo 4. Dice así, 2 Timoteo 2 al 4. Lo que has oído de mí, dice Pablo ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Este pasaje, hermanos, nos responde a la naturaleza del oficio de la predicación o del predicador. Como decíamos, eso es un oficio permanente. Haya o no haya ancianos, Jesús constituyó ese oficio. Y por la naturaleza misma del oficio y lo que vemos en el Nuevo Testamento, es obviamente debe ser una obra a tiempo completo. Debería ser una obra a tiempo completo. Ahora, obviamente hay hermanos que hacen esa función parcialmente, pero yo creo que
todos los hermanos que hacen esa labor parcialmente se dan cuenta de que realmente pues no cumplen con lo que Dios les pide. Entonces, eso aunado a 1 Corintios capítulo 9, vemos aún más este mismo concepto. Vamos allá, 1 Corintios 9. También el Señor ha provisto para que obviamente los predicadores pues puedan llevar a cabo su ministerio como corresponde. Vamos a leer, a ver, es que esta no es la Biblia que usualmente uso y entonces se me confunden los versículos, ya la mente me los coloca en X lugar, pero ok, básicamente a partir del 12 o del 8, bueno, vamos a ver, desde el 8, para poner un poquito de contexto. 1 Corintios 9, 8, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Se está refiriendo al salario del predicador. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, Pablo hace una reprimenda aquí a los corintios porque estaban apoyando económicamente a judaizantes. Entonces dice aquí, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, vean cómo le llamo a Pablo, no usamos este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, podemos seguir leyendo, pero básicamente estos versículos nos indican que el Señor ha provisto para que el predicador haga su labor a tiempo completo. La iglesia jamás, hermanos, deberían estar diciendo que nosotros tenemos que mantener al predicador. Eso es una cosa muy vergonzosa. Eso es no saber las Escrituras, porque es el deber de la congregación sostener a sus predicadores. Y aquí lo vemos claramente, es el Señor, Cristo, que ha establecido esto. Él le constituyó el oficio de predicador, Él ha provisto para el predicador. Es un derecho, el predicador tenga su salario de parte de la congregación local a la que ministra. Entonces, sumando estos dos pasajes, nos damos cuenta que obviamente que el ideal es que el predicador trabaje a tiempo completo y que obviamente tenga su sustento completo para hacer la labor. La realidad es que, pues lamentablemente en Latinoamérica también fallamos en esa parte como iglesia, porque pues no lo comprendemos como deberíamos, no ofrendamos como deberíamos y por esa razón pues pasa lo que pasa, ¿no? Pero aquí vemos el ideal del Señor. El predicador debe trabajar a tiempo completo, dedicarse a la obra a tiempo completo para poder cumplir su ministerio. Esa es la realidad. Y si nosotros analizamos el contexto que habla Pablo aquí, él está hablando obviamente del sacerdocio levítico. Los que trabajan en el templo, comen del templo. Y si nosotros leemos, por ejemplo, Éxodo, nos vamos a dar cuenta en la institución del sacerdocio levítico, que Dios los había llamado a ellos, ¿verdad?, para hacer la labor a tiempo completo. Y ellos, cuando nosotros lo analizamos específicamente, los que tenían que trabajar en el templo, porque no todos los levitas trabajaban en el templo específicamente, pero los que tenían que trabajar en el sacerdocio, ¿vivían de qué? ¿Recordamos? De los diezmos, vivían de lo que el pueblo les daba. Entonces Pablo trae este contexto para dar a entender
que los ministros del Señor tienen el derecho de obviamente recibir su apoyo económico, su salario económico. No sé si quiere agregar algo ahí, hermano. Amén. Bueno, voy a decir algo políticamente incorrecto, pero hermanos, lo decimos como ya hicimos la salvedad, con temor y temblor, con reverencia, con respeto, con amor, tratando de buscar lo mejor. Primero voy a hacer un paréntesis de que hoy, cuando hablé de la versión Reina Valera, no digo que él y yo tenemos un conflicto, sino que previamente yo siempre usé Biblia de las Américas, me encantaba Biblia de las Américas, pero realmente la versión Reina Valera en español es lo más hermoso que hay, y es muy amada en Latinoamérica, y es la que usamos y con mucha confianza, solo que en algunas cosas pues hacemos aclaraciones cuando no coincide con el texto, pero tenemos total armonía, el hermano y yo en el asunto. Solo estaba vacilando, ¿no? A veces bromeamos un poquito para ponerle allí que si se están durmiendo nos activemos. Pero bueno, ya haciendo esa salvedad, decía, a veces tenemos que decir cosas y ustedes yo sé que lo van a entender. Hermanos, está llegando un discurso hace un tiempo ya, creo que hace 2-3 años, de ustedes los predicadores deberían ver cómo ustedes subsisten ustedes mismos. ¿Sí? Ya vamos a empezar a soltarlos y ustedes mejor vayan poniendo un negocio, mejor vayan inventando algo para sustentarse ustedes mismos. Ese discurso no nació aquí. Entonces, al igual que el gráfico que presentaba el hermano y lo que dice Tito, basado en lo que dice Tito 1:5, ciertamente no podemos decir es pecado que un hermano tenga que trabajar para sustentar a su familia y también esté haciendo la labor en la iglesia. No es pecado. Pablo en alguna ocasión, el apóstol, también tuvo que trabajar para sustentarse. Pero las iglesias se esforzaban para que Pablo no tuviera que hacerlo. Y una y otra vez, Filipo y otras congregaciones estuvieron enviándole con ese fin. Entonces, que un predicador tenga que hacerlo, hermano Josué y todos, no es pecado, pero es deficiente. No es lo que Dios quiere. Y él debería seguir enseñando, como dice Pablo aquí. Tengo que hacerlo porque es mi derecho y es el deber de ustedes. Es mi derecho y es el deber de ustedes. Tengo que seguir enseñando sobre ello, que la iglesia debe pagar a su predicador. Y ese debería ser el discurso que se nos esté dando en una reunión donde estamos todos a nivel nacional. Y yo sé que me están entendiendo lo que quiero decir. Y no que porque ya yo no quiero invertir en ti, porque estoy mandando para Siberia, para África, te venga a decir un discurso que no está basado en la Biblia. La Biblia quiere que la iglesia sostenga a su predicador y no se puede dejar de seguir insistiendo en que ese es el plan de Dios, el modelo de Dios. Y por favor, hermano, recuerde que hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Los hermanos tendrán esa perspectiva. Bueno, ellos darán cuenta de lo que enseñan o piden, pero nosotros basémonos en la Biblia. La Biblia dice que el que predica el evangelio, que viva del evangelio, no de las abejas, no de la venta de ropa, ni de la venta de legumbres, del evangelio. Las iglesias van a terminar diciendo, ya no tenemos que sostener a nadie. Eso, nos están enseñando que ya no hay que sostener a nadie. ¡Wow! ¡Qué bueno! Que sigan poniendo abejas para criar. No, hermano, ese no es el plan de Dios. Amén, así es. Y debo agregar también a eso el hecho de que, bueno, de nuevo, es una realidad que en nuestro país, como también en otros países de Latinoamérica, pues no funciona así. Pero justamente porque estamos deficientes en muchas áreas y eso tiene que cambiar. Como decía, hay incluso entre nosotros, ¿verdad?, quienes llevan a cabo la función de manera parcial. Y como decía hace unas horas, gloria a Dios porque pese a las circunstancias ustedes están haciendo la labor, pero yo creo, ¿verdad?, si todos somos honestos nos damos cuenta que la labor pues obviamente no está siendo llevada eficientemente. Y en ese sentido yo creo que debe haber un esfuerzo también incluso del predicador o predicadores que están trabajando parcialmente en una congregación de tomar la decisión, bueno, si nosotros no podemos hacerlo de la manera en que el Señor espera, pues tenemos que ponernos las pilas, digamos, y traer a alguien que lo haga, porque se puede. Pero eso requiere el compromiso, obviamente, de toda la hermandad, vamos a ofrendar generosamente, bíblicamente, y vamos a tener, bueno, ¿cuánto tenemos? Tenemos tanto. Bueno, vamos a buscar a algún hermano que nos pueda apoyar para que pueda trabajar en
en esta labor a tiempo completo. Y justamente esa es una de las razones, hermanos, que pues ha hecho que las iglesias en Latinoamérica pues estén bastante estancadas. Porque obviamente no hay alguien a tiempo completo trabajando en la congregación. Entonces hay que pensar en esto, hay que velar en esto. Si nosotros no podemos, pues juntos podamos, ¿no? Ofrendando generosamente para que venga entonces alguien. ¿Se responde a su pregunta, hermano Josué? Muy bien. Excelente pregunta. Muchas gracias. Ajá. Vamos allá. Nuestro hermano, ¿cuál es su nombre, hermano? Mariano Salinas. Mariano. Pero usted no es Mariano Rivera, ¿no? No. Ok. Por ahora no. Ve, quizás no es tanto la pregunta, sino quisiera como sugerir. Ok. La sugerencia mía es lo siguiente. Tuvimos una capilla ahí en Buenos Aires, que hace no sé cuántos años que vino un líder y lo vendió. Y tenemos también una capilla también en Chirrovaca, que ha habido un conflicto entre medio. Entonces, aquí en el libro de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le manda a ordenar un anciano, diácono y obispo. Pregunto, ¿será debido a eso que muchos de los líderes de la Iglesia de Cristo hasta llegan a dividirse por cualquier situación X, Y, Z? Entonces, lo que quiero preguntar es que cuando yo escuchaba, no sé si del hermano allá que decía que los ancianos tienen que ser fieles a Dios, pero yo diría que no. Todos los servidores de Dios en este momento debe estar sometido a Dios y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué le digo esto? ¿A qué se debe que mucho tiempo tiene la Iglesia de Cristo ser fundada a nivel de Panamá? Y hasta la fecha de hoy no hemos tenido ningún anciano, ningún diácono, ni mucho menos obispo. Usted dijo algo bastante importante, la supervisión. Cuando yo escucho también que hay congregaciones, digo yo, con el perdón de todos, es irresponsable de ayudar a un predicador a nivel del campo. Hay fracaso, hay debilidades en cuanto todo esto sucede. Yo soy del PIR, pero a veces, como decía el hermano, que no le dedicamos tiempo completo a Dios por situaciones personales. Y miren lo que dice Pablo, y quiero llevar a colación. Jesucristo dijo esta palabra, el que tiene oído, que oiga. Y al mismo tiempo dice Jesús, y entienda. ¿Qué entendemos por lo que escuchamos? ¿Cuáles son nuestros deberes, nuestras responsabilidades hacia los almas? Alguien dijo antes allá también, que el alma se está muriendo en el pecado. Y es cierto, hasta nuestro vecino muere y no se le predica. Nos ocupamos mayormente en los trabajos personales que predicar el Evangelio. Se acaba de decir ahorita mismo. Hay muchos problemas ahora en la Iglesia de Cristo. Y no solo eso, apenas se está cortando la tela. Ojalá Dios quiera que no sea hoy, sino se continúe. Porque hay muchos líderes, que no quiero demeritar su capacidad, que desconocemos o no nos gusta leer la Biblia. La curiosidad de nosotros es investigar, saber qué contiene. Dijo el apóstol Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñar la Escritura. Nosotros tenemos que estudiar qué contiene la Biblia para nosotros. En verdad, muchas veces fracasamos. Muchas veces, hermanos y hermanos, todos los que estamos, no cumplimos con el ministerio. Esa responsabilidad cae sobre quién. ¿Será que falta ancianos, diáconos y obispos, por eso sucede esta cosa? Entonces, Señor, mi sugerencia es lo siguiente. Nosotros como servidor de Dios debemos unir en más unidad, más informaciones, más comunicaciones. Ejemplo, se leyó bastante de los apóstoles. Se reunían, se comunicaban. Es importante la comunicación. Pero cuando estamos desinformados, nosotros no sabemos lo que hacemos. Para terminar, quería opinar en cuanto al trabajo de la mujer en la iglesia.
¿Cuál es el trabajo específico de una mujer en la congregación? ¿Qué oficio tiene que ellos tomar en cuenta? Porque hay mujeres que yo he visto en otras congregaciones, no solo en esta, sino en otras congregaciones, que tienen actividades, como ustedes lo dijeron antes. A veces el hombre queda afuera y el que manda es ella. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de esto? ¿Quién lo permite? Porque el líder de la congregación quizá no está informado en cuanto a lo que dice la Biblia. Como dijo un cuento, sin querer queriendo, a veces cometemos error sin saber. Por eso, si todos nosotros nos sometemos a Dios y vamos a hacer la cosa bien, seremos bendecidos. A veces los problemas no vienen de afuera, el problema se fundamenta dentro de la congregación. Totalmente, hermano. Sí. Y justamente lo que venimos hablando, todas estas cosas son internas, pero sabemos que pues detrás de todas ellas está Satanás, que quiere esparcir las ovejas, ¿verdad? Y hacer daño. Gracias, hermano, por su comentario. Son muchas cosas, ¿no?, que usted menciona allí. Voy de lo último hacia lo primero, según voy recordando. El tema de las mujeres, bueno, yo creo que es bastante evidente que pues en esta jornada que la mujer no puede ejercer dominio sobre el varón, ¿verdad? Y que no tiene ningún rol de liderazgo, dirección, organización en la iglesia local. Entonces, en ese sentido, cuando seguimos escudriñando nos damos cuenta que la mujer, pues, la labor que ella tiene en la iglesia, además de sujetarse al liderazgo local, es de enseñar a otras mujeres. Por ejemplo, las más veteranas deben enseñar a las más jóvenes. También las mujeres deben enseñar a los niños. Hay muchos ejemplos como Eunice, ¿verdad? Iloida, mamá y la abuela de Timoteo, grandes ejemplos de enseñanza a los niños. Entonces, ellas, obviamente, además de eso, tienen la gran labor y rol de ser esposas, amas de casa. El rol que ella tiene en el matrimonio, como madre también, como esposa. O sea, tienen muchos roles y se complementan con los del varón para honra y gloria de Dios. Y evidentemente es una realidad que pues hay muchos eventos por allí de hermanas y bueno, no tienen nada malo en sí mismo. El problema es cuando las damas se organizan y se autogobiernan, digamos, ¿verdad? Hacen este tipo de eventos y no hay ninguna supervisión de un varón de ese evento. Entonces, hay que entender la organización bíblica de la iglesia. Todo programa tiene que ser organizado, planificado y ejecutado, supervisado por el liderazgo local de una congregación. Las mujeres no se pueden, digamos, dirigir solas. Y eso pasa en algunas congregaciones. Pasó en David. Hubo un tiempo en que las hermanas básicamente funcionaban como una organización independiente a la iglesia. Y eso no es bíblico. Todo programa debe ser de nuevo organizado, planificado, supervisado y ejecutado por los varones. Ellos son responsables delante de Dios de que eso se marche, pues todo marche en orden. En cuanto a su sugerencia de comunicación, bueno, sin duda tenemos que estar comunicados. Yo creo que esto es un esfuerzo honesto, sincero de nuestra parte de comunicarnos también con ustedes y ustedes con nosotros, de crear lazos de comunión y obviamente sobre todo de orientación por pues la experiencia que ha tenido esta congregación, es lo que hemos querido transmitir. Pero bueno, hay también tener claro otras cosas que obviamente pues naturalmente van a influir en la comunicación, y es el hecho de la autonomía, ¿no? La autonomía. Toda congregación es autónoma y toda congregación local pues tiene sus responsables. Y en ese sentido pues obviamente no podemos intervenir, no podemos hacer más de 4 cosas, ¿verdad? Pero sí le informamos a todos que obviamente estamos en toda disposición de ayudar, de servir en lo que ustedes consideren que nosotros podamos ayudar y servir, ¿verdad? A la hermandad en general. Otra cosa que quería tocar, que usted mencionó, hermano Mariano,
es el estado de las congregaciones, ¿no? Especialmente cuando no hay predicador. Una de las cosas que yo he visto, hermanos, en mi corta carrera ministerial, es que cuando una congregación no tiene un predicador, es cuando más Satanás se aprovecha y para hacer destrozos y daños. Y eso es algo que debemos estar alerta. Ya hemos visto la necesidad de ese oficio. Cuando un predicador, cuando un varón apto para esta labor no está, es donde Satanás aprovecha para hacer temblar todo y traer caos. Entonces pónganse a notar esto, que esto es muy importante. Hay muchas congregaciones en Latinoamérica, no hablo de Panamá, en Latinoamérica, que han sido plantadas irresponsablemente, porque ignorando las Escrituras, por simplemente las buenas intenciones, lo que hacen es traer daño. Es decir, nosotros entendemos esto en la naturaleza. Si usted viene y planta un árbol de Nancy, ahí todo enfrente de su casa, donde usted mete el carro, donde usted puede sentar con la familia y demás, ¿qué va a ocurrir cuando ese árbol crezca y frondoso y enorme? Probablemente va a comprometer su estructura, ya usted no va a poder disponer de ese espacio allí, ¿sí o no? ¿Cómo decimos cuando esas cosas ocurren? Hubo una mala planificación, ¿no? Lo que hice, en lugar de ayudar, trae varios problemas. ¿Cuánto más cuando se planta una congregación irresponsablemente? Sí, el Señor nos ha mandado a evangelizar, nos ha mandado a esparcir el Evangelio, pero ¿cuál es el plan detrás de eso? ¿Será que como congregación, porque cuando el evangelismo es un programa de la iglesia y los varones que estén supervisando esa labor obviamente tienen que planificar? ¿Y cuál es el plan? Si nace la congregación en X lugar, ¿cuál es el plan? ¿Vamos a proveer nosotros un predicador o no? ¿O vamos a imitar lamentablemente el mal ejemplo de que muchos misioneros en el pasado, gracias a Dios, ya no he visto que eso ocurra, pero décadas atrás venían con esa mentalidad de vamos a sembrar y que crezca como sea y nosotros nos vamos? No, porque justamente vienen todos esos conflictos. Entonces, no se debe sembrar por sembrar. Se debe sembrar sabiamente, porque recordemos, esta es la iglesia del Señor y cada quien va a dar cuenta por su labor. Hermano, ¿te quiere agregar algo? Amén. Sí, no solamente creo que estoy de acuerdo con todo lo que el hermano explicó, y solamente agregar que esta iniciativa, hermanos, la está llevando a cabo la Iglesia de Cristo en Santiago, como es el plan divino. Miren, nosotros no hicimos un concilio, porque a veces hacemos concilios. Vamos a reunirnos el hermano Tino, el hermano Melchor, el hermano Herminio, el hermano Eduardo, Pablo y yo, y vamos a decidir aquí qué vamos a hacer, qué horario, quién vamos a invitar. Bueno, eso es un concilio. Sea para este seminario, un seminario, sea para un campamento, eso es un concilio. Eso no está autorizado en la Escritura. La organización bíblica es un liderazgo organizando cualquier tipo de actividad donde invitamos, como se ha hecho, como yo mismo soy un invitado ahora, y hemos sido invitados por el liderazgo de la Iglesia de Cristo en Santiago, que está llevando a cabo esta obra, que es responsable de esta obra, y lo que se diga aquí y lo que pase aquí, principalmente, las cuentas las tienen que dar ellos, porque son los que están llevando la actividad. Entonces, queremos hacer muchas cosas, hermanos. Queremos enseñar, queremos compartir, queremos ayudar, pero siempre respetando, como dijo el hermano, la autonomía de las congregaciones. ¿Qué podemos hacer? Solo enseñar, enseñar, enseñar y enseñar. Siempre vamos a estar a la orden, no solo a través de seminarios. Siempre, hermanos, nuestros números están a la orden para todos ustedes, nuestros hermanos. Y muchos de nosotros somos amigos también de varios años. Entonces, tengamos la confianza de preguntarnos, de colaborarnos, de ayudarnos, pero hermano, lo más que podemos hacer es enseñar. Esto que ha organizado la Iglesia en Santiago es para compartir enseñanza bíblica, pero luego cada liderazgo tiene que tomar su responsabilidad y resolver sus propios problemas. Nosotros no podemos ser los supervisores de provincias centrales, no podemos ir a decir si usted sirve, si no sirve, usted evaluarlo, no, hermano. Nosotros solo queremos compartirles a ustedes las directrices de Dios
porque entendemos que todos nosotros somos hombres de Dios y queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces sigamos haciendo esto, también en cada congregación, sigamos promoviendo esto, que es lo que nos ayuda a entender mejor el plan de Dios en esto y en otros temas que seguro tocaremos en el futuro. Esa es la forma de ayudarnos unos a otros. El hermano instó a que continuemos esto, el hermano, en su comentario. No, sí, justamente, gracias, quería comentar eso, ¿no? Ustedes pueden ver que creo que en la carta también lo incluimos. La idea de esto es que lo hagamos anualmente. Esa es la idea principal, hacer este seminario anualmente. Y la idea es que obviamente crezca. Hablaba casualmente con el hermano Josué, que este es el piloto, ¿no? El trabajo prueba, y estamos muy contentos, hermanos, de tenerlos, ¿no? La respuesta que ustedes nos han dado, y nosotros estamos muy gozosos por eso, y el objetivo, hermanos, es continuarlo. Así que sepan desde ya, esta fecha, ¿verdad? Si Dios nos da vida y salud, va a continuar, 28 de noviembre, ¿verdad? Para que lo tengamos en agenda, y obviamente estaremos anunciando con tiempo, y casualmente ya tenemos idea de temas que consideramos necesarios para también agregarlos en el año que viene, porque este tema, hermanos, es uno de los más pertinentes en Latinoamérica. Creo que las iglesias en Latinoamérica, pues todas necesitamos volver, ¿verdad?, a recordar estos principios bíblicos que tienen que ver con la organización, porque obviamente necesitamos crecer, necesitamos madurar. Así que por supuesto que lo continuamos. Tenemos acá el hermano Herminio alzó la mano primero. Vamos allá, por favor. ¿Herminio papá o hijo? Papá. Herminio solo hay uno. ¿Verdad? Disculpa, ahora. Sí, muy buenas tardes. Quiero felicitarle por esta gran actividad. Ciertamente ha sido muy buena. Amén, gracias. Siempre he visto durante mi experiencia la importancia de que las palabras de Cristo no queden a un lado. Él dice que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto, la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo. Y el liderazgo debe estar sujeto a Cristo. Y es por lo tanto que siempre he visto, comparto la lección de que no puede haber una democracia en la iglesia. Amén. Porque justamente a través de los tiempos eso es lo que ha llevado a muchos problemas en las congregaciones. Siempre se ha dicho qué decide la iglesia, qué dice la iglesia. Y basándose en eso, la iglesia se le ha dado el lugar, y a la final pues el liderazgo se tiene que someter a la congregación, a la iglesia. Y muchas veces, como decía el hermano, en su mayoría son mujeres. A la final quedamos mandados por las mujeres. Eso no quiere decir que la mujer no tenga un lugar en la iglesia. Ella tiene su lugar. Hay un ministerio que se podría decir de las hermanas, pero tiene que estar supervisada por los varones. Amén, así es. Yo tengo una pregunta respecto a una preguntita. Sí, es difícil para el hermano Rolando. Muy poco se ha hablado en este seminario. Hace poco escuché ahí la palabra misionero. Predicador, evangelista, misionero. Hay que ver si esto es lo mismo. Un predicador puede decir que es un predicador, o misionero, o evangelista, sin congregación. Esa sería mi pregunta. Porque hoy día hay muchos que trabajan así. Andan por todos lados, por todas las congregaciones, inclusive por el exterior, y son misioneros. Son predicadores, pero no tienen una congregación local donde estén sujetos pues a la organización de la congregación local. Okay. Excelente pregunta, hermano. De hecho, sí, ambos hemos tratado, digamos, el tema indirectamente, lo hemos tratado. Por ejemplo, cuando vimos el rol del predicador o qué es un predicador, vimos obviamente que hay un sentido local, ¿no? Cada congregación debe tener su predicador. Entonces,
En ese sentido, si hay algún varón que diga ser, digamos, predicador o misionero y no tenga congregación, eso es una contradicción de términos. Eso simplemente es imposible según el Nuevo Testamento. Porque si bien es cierto, la idea de misionero no se escapa de la realidad del predicador. O sea, hablamos de básicamente la misma figura, solo que un enfoque un poco distinto. Y como todo cristiano debe pertenecer a una congregación local que supervise sus misiones o su misión, ¿no? Y eso es evidente en Hechos 13, por ejemplo. Lo leíamos hace unas horas, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, elige a Pablo y a Bernabé para que lleven a cabo varias misiones. Ahí vemos que implícitamente los ancianos de Antioquía de Siria imponen sus manos sobre ellos, ¿verdad? Y los ordenan los oficializan para esa labor. Y luego vemos a Pablo y Bernabé haciendo ¿qué? Pues viajando por todos lados, haciendo misiones, plantando congregaciones, volviendo a ellas, quedándose en ellas por mucho tiempo, a veces 1, 2 años y demás, ¿verdad? Estableciendo ancianos para que pudieran gobernarlas, Hechos 14:23. Entonces, ellos estaban haciendo una labor sistemática, pero luego ¿a dónde regresaban? Si leemos el libro de los Hechos, ellos regresaban a Antioquía de Siria, donde ellos pertenecían y donde tenían que dar el reporte de su labor. Entonces, un predicador no es predicador sin un ministerio que cumplir. Y todo ministerio, pues obviamente, debe tener una supervisión. Por lo tanto, debe estar sujeto, debe ser miembro obviamente de una congregación y debe estar sujeto a esa supervisión. Entonces, de nuevo, un predicador necesita su obra para ser predicador. El hecho, digamos, de que alguien porque he escuchado también bastante eso, de que alguien se gradúe de una escuela de predicación, ya inmediatamente es predicador. No. Que yo sepa, ninguna escuela de predicación le da un título, dice, ahora usted es predicador, nada más el papel, y usted se va para su casa, y qué sé yo, a dedicarse a otro negocio, pero todavía usted es predicador. Eso de nuevo, es una contradicción de términos. Predicador es alguien que predica y cumple su ministerio, y su ministerio es local, tiene que dar cuenta localmente. Entonces, sí, es parte de la formación el ser un predicador, pero luego tiene que cumplir su ministerio, es decir, debe ser enviado a predicar a una congregación y trabajar en esa congregación. Entonces aquí entra otra cosa antes para darle paso al hermano. Una cosa es que a ese predicador lo inviten digamos, a ayudar, a colaborar en X o Y programas de otras congregaciones regularmente, y que él pueda, pues, digamos, ayudar y asistir a sus hermanos. Y otra cosa es agarrar eso como un término que acuñó nuestro hermano, ahorita lo va a explicar, turismo, ¿cómo era? Turismo espiritual, ¿verdad? De andar por aquí y por allá, y eso es desorden, de hecho. Entonces, no funciona de esa manera. Obviamente, por ejemplo, voy a hablar en mi caso personal. Hay programas de otras congregaciones, hermanos de otras congregaciones que me consideran para X o Y actividad, y obviamente yo voy con mucho amor y gusto a servirles, ¿verdad? Pero yo no soy miembro de esas congregaciones. Yo no llego a mandar allá, no, yo voy a cumplir un servicio que los hermanos solicitan. Y luego, ¿qué hago? Yo regreso aquí, mi trabajo está aquí, entonces yo debo tener un balance. Yo no puedo decir siempre sí a todas las invitaciones o solicitudes, porque mi trabajo está aquí, yo tengo que dar cuenta a Dios por aquí, cumplir mi labor aquí. Entonces debe haber también un balance, ¿no? Entonces es muy importante el tema de la membresía en todo el Nuevo Testamento. Se hablan de los cristianos en Filipo, los cristianos en no sé qué, ¿verdad? Entonces, incluso, ¿verdad?, los apóstoles tenían que dar cuenta, ¿verdad?, a ancianos. Así que ese es el plan de Dios. Sí. Otra cosa importante, hermanos.
A mí se me quedó se me quedó una parte, pero sobre todo un párrafo con el que concluir el primer tema, el del llamado a los varones. Y quiero compartirles solo ese párrafo, que es lo que dice el hermano, pero con las citas. Igual lo van a tener en el material. Ciertamente, Saulo y Bernabé salieron a plantar congregaciones, pero no estaban un domingo en una, un domingo en la otra, un domingo en la otra y un domingo en la otra. Eso no pasaba. Dice la Escritura que Pablo estuvo en Corinto, Hechos 18:11, durante 1 año y medio. 1 año y medio. Ahí estuvo trabajando con los hermanos, haciendo una labor en público y en privado durante 1 año y medio. No durante un domingo y medio, o durante 1 mes y medio, 1 año y medio. Luego en Éfeso, 3 años, Hechos 20:31. Luego Felipe el evangelista, que también a veces se dice que él era itinerante. Bueno, ese hombre estuvo en Cesarea durante aproximadamente 25 años, Hechos 8:40, comparado con lo que luego dicen 21:8 del mismo libro de Hechos. Es Biblia, hermanos, 25 años. Y luego escucho por ahí, no, un predicador no debe estar más de 3 años en una congregación. Un predicador no debe quedarse más de 5. Hermanos, ¿de dónde inventamos eso? La Escritura no dice eso. La Escritura dice que mi trabajo no termina hasta que me alcance la muerte y yo cumpla lo que tengo que hacer. Hay congregaciones que está 1 año, 2 años o 1 año el predicador y ya se va porque dice que este está perdiendo el mundo, que hay que abrir en otros lugares. Pero ya tienes ancianos, ya tienes diáconos. Esa congregación queda con un predicador porque es una necesidad, como dijo el hermano, de toda la vida de esa congregación. Entonces, ¿cómo yo voy a irme por abrir si no dejé esa congregación madura y organizada? Es una orden de Dios para el predicador. Corrige lo deficiente y designa ancianos. Pero eso no se va a lograr estando todo el mes en diferentes congregaciones. Mi liderazgo no sabe ni qué estoy haciendo. Mi liderazgo no está ahí para escuchar cómo yo predico. Cuando hay una situación mía, ¿quién me va a llamar la atención? Si yo estoy en otro lugar con otros liderazgos que no son mi liderazgo. Entonces, hermano, como dijo el hermano, yo mismo estoy aquí de invitado. Pero bueno, aquí está el otro varón de la congregación, está el hermano, así que él está supervisando, ¿verdad? Si estoy enseñando la verdad. Si no, cuando lleguemos a Volcán, tengo que dar cuentas, incluso en el bus. Entonces, hermanos, todo nace de lo que dijo el hermano. Creemos que vamos a una escuela de predicación y nos dieron el título de predicador. Un hermano graduado me dijo, es que le estaba recriminando algo al hermano y le dice, es que hermano, usted me debe entender porque usted y yo como predicadores, me dice a mí. Le digo yo, no, alto. Ahorita mismo yo no soy predicador, por los que no lo sabían. Yo renuncié al ministerio de la predicación. Yo vine a hacer una labor aquí con mucho amor porque los varones me dieron esa confianza, pero desde que pasó lo que pasó con mi matrimonio y mi condición actual, yo prefiero que, y por eso está el hermano también Pablo acá, realice ese ministerio un hermano con su familia, tiene otro impacto, tiene otro alcance, es mucho mejor. Esa es una decisión personal. Entonces yo le dije, hermano, yo no soy predicador porque me gradué en la escuela, ni soy predicador porque fui predicador en Santiago. No, yo no tengo ahorita una obra que estoy atendiendo, la está atendiendo el hermano Mercado, y yo no estoy haciendo la labor de él, yo no estoy a tiempo completo como está el hermano, él es el predicador. Ni usted ni yo somos predicadores. Entonces, como dijo el hermano, quitemos ese concepto. Predicador es una obra, no es un título, es una obra. Si yo estoy haciendo esa obra como Dios la pide, soy predicador. Si yo no estoy haciendo esa obra, no soy predicador, aunque tenga los conocimientos, tenga las herramientas, tenga la experiencia. Pero yo puedo decir, actualmente no soy predicador. El día de mañana tomo en una congregación, tomo esa misión, esa labor, volveré a ser predicador, porque es obra, no es un título. Entonces veamos que no existe ese modelo, ni era el plan de Dios, que anduviéramos atendiendo diferentes fuegos como el bombero, a ver dónde es que se necesita. No, hermano, por supuesto que podemos ayudar. Aquí estamos ayudando hoy, de parte de la Iglesia de Volcán, con muchísimo gusto, en el programa de la Iglesia en Santiago. Pero tenemos que volver el día de mañana, Dios mediante, para atender los asuntos de nuestra congregación, y así debemos tener la mentalidad todos. Si no, la iglesia nunca va a crecer, hermano. Si nosotros andamos tratando de cumplir con todas, nunca vamos a cumplir con la de nosotros. Amén. Amén. Excelente pregunta. Por acá, hermano. Muy afín. ¿Alguien más? Ajá, el hermano Tino, sí. Ahí llegó el micrófono, el hombre. Amén, hermano. Muy bien, hermano, más bien yo voy a tratar de dar un aporte y también voy a hacer una pregunta al final.
Sí, ¿verdad? Creo, hermanos, que una de las situaciones que presenta la iglesia aquí en Coclé, no vamos a hablar de otro país, de otra nación, no, vamos a hablar de aquí, en nuestra provincia, es la responsabilidad, hermano. A veces, en realidad, hermanos, como, bueno, soy predicador, como decía el hermano, porque, bueno, asumo una responsabilidad con la congregación allá en Sopre, y siempre he dicho, hermanos, que es responsabilidad. Cuando asumimos la responsabilidad realmente de ver las cosas de Dios en cada uno de nosotros mismos, la importancia que es, hermanos, entonces vamos a valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y creo que muchas congregaciones realmente a veces no han mirado esa parte. Y a veces, como decía usted ayer, Nantito, el hermano también habló una parte de esa, creo que iba enfocado en eso. Realmente a veces deseamos, ¿verdad? A veces de tener, digamos, un ejemplo para predicar un tiempo completo, tener un apoyo. Ahora mi pregunta, por lo menos me pregunto, si una congregación solamente es una familia, dos familias, donde no entra una ofrenda, digamos, de tantos dólares, más o menos de $20, ¿cómo vamos a sustentar a un predicador? No podemos sustentarlo, ¿verdad? Entonces viene la responsabilidad y va a asumir la responsabilidad de la persona que realmente tome ese ministerio con el deseo de que la iglesia no quede, ¿verdad?, en un abandono. Porque aquí en Coclé creo que muchas iglesias fueron abandonadas y son abandonadas por la misma y sencilla razón. No hay la manera económica de sustentar a estos hermanos porque imagínense, uno no puede, digamos un ejemplo, yo cuando conocí el Evangelio, yo tenía mi familia chiquita y ahí está mi hijo, tenía que comprar la leche, tenía que comprar el arroz, comprar alimentos. ¿Quién me lo iba a regalar? Nadie me lo iba a dar. Entonces tuve que realmente responsabilizarme en atender dos cosas, mi familia y también el trabajo de Dios. Y reconocí que había que poner a Dios primero, en primer lugar. Y por eso, hermano, la congregación de Sopre, aquí estamos, dando la vida. Amén. Y otra de las cosas, hermano, que también yo creo que es importante, y los felicito, hermano, a la congregación aquí en Santiago, por este seminario, y si siguen dando, hermanos, créanme que vamos a hacer todo el sacrificio para estar aquí. Amén. Aprendiendo. ¿Por qué razón, hermano? Porque en realidad hay muchas congregaciones, como decían antes, que no son grandes. ¿Y qué pasó? Que a veces por no conocer también doctrinalmente las cosas de Dios, ponemos inclusive a la mujer a ser parte de la dirección. Y ese es un error, como usted lo dijo en las escrituras. Entonces ponemos a la hermana aquí a cargar la ofrenda, ponemos a la hermana, sí. Sí, entonces, hermano, eso es algo que realmente pasa a veces en las congregaciones, que no es tanto el descuido, sino el desconocimiento Así es. de la doctrina de Cristo. ¿Verdad? Por eso es que los seminarios, hermanos, son buenísimos. Los hijos, realmente, hay que enseñarles realmente que yo sé que se va a enamorar. Hay que enseñarle, a veces no nos atrevemos a hablar al hijo, ni siquiera si te enamoras, cómo lo vas a hacer o qué vas a hacer. Hay que explicarle a los hijos desde el principio. Igual como en estos días yo estaba pensando, y le decía a un hermano que está graduándose en la escuela bíblica, y yo le decía, ¿cuál es el futuro, hermano, que tú tienes en tu mente? Dice, bueno, quiero trabajar, quiero seguir trabajando, quiero seguir en la obra. Digo, ¿y cuál es el futuro de ti hacia las cosas de Dios? Dice, ¿cómo así? Digo yo. Me referí, digo, ¿deseas algún día ser anciano, obispo, diácono? Se quedó pensando, dice, tienes que pensar en una esposa, pero tienes que pensar en hijos. Y a veces se casa el hijo, pero no piensa en familia. Entonces, ¿cómo vamos a tener un anciano? ¿Cómo va a tener un obispo? Todo eso a veces, hermano, abarca que nosotros como predicadores tengamos nuestra mentalidad puesta también, y hablarle a los hijos, hablarle a los hermanos, acerca también de la responsabilidad que asumimos, porque realmente a veces
Criamos un perro, criamos un gato, pero no queremos criar un hijo. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos haciendo en la iglesia? Tenemos que mirar esa parte también, hermano, de la responsabilidad que tiene, que no es solamente, como se dice, prepararnos en una cosa, no, hermano. Tenemos que prepararnos en todo, porque es una iglesia. Aquí en Panamá, como decía el hermano, no hay una iglesia organizada. Entonces, ¿cuándo vamos a organizar una iglesia? ¿Cuándo la vamos a tener? Entonces, tenemos que ir pensando, hermano, en todas esas cosas. Sí, ¿verdad? Así que, hermano, pues ese era mi aporte, hermano. Y gracias, hermano, por la oportunidad. Amén. Muchas gracias, hermano. Definitivamente que para que haya un ancianado, pues las familias pues tienen que ser cristocéntricas, lo hablamos también, ¿verdad? Y sin duda nuestros jóvenes pues tienen que pensar en eso, como usted bien lo dijo. Con respecto al seminario, pues sí, ya les digo, nos alegra mucho recibir ese cariño de parte de ustedes y ese deseo de continuar, ¿verdad? Y lo vamos a continuar el primero Dios. Con respecto a la ofrenda, pues es una realidad especialmente en congregaciones en áreas rurales, ¿no? Conozco varias congregaciones en áreas rurales en Latinoamérica, no hablo de Panamá, que obviamente por la naturaleza misma del área donde están ubicadas, pues obviamente no van a tener tal vez una ofrenda, digamos, suficiente para sostener a su predicador. Sin embargo, eso siempre va a ser debatible. Y le voy a explicar el por qué. Muchas congregaciones, pese a que son rurales, por ejemplo, yo conozco algunas, hay hermanos que pues están bien económicamente. Entonces, ahí es donde hay que evaluar el por qué la ofrenda está como está. Porque digamos que son 20 miembros o 15 miembros. Y la ofrenda dominical en caso de que son 15 miembros, la ofrenda dominical sean $15. La pregunta es eso ofrendar generosamente? Sabiendo que en la congregación, ¿verdad? Dentro de esos 15 miembros hay hermanos, obviamente, que pues económicamente pueden dar más. Entonces, yo creo que lo primero es eso. Una de las prácticas muy positivas con respecto a la ofrenda es siempre estar evaluándola. Y esa responsabilidad también recae sobre los varones, de evaluar si se está ofrendando correctamente, apropiadamente. Y ahí mismo ver si realmente puede ser suficiente para sostener al predicador o no, ¿no? Especialmente si está en un área rural. Sé también de casos, por ejemplo, a través de otros hermanos, obviamente, de India. Yo nunca he ido a India, pero me han comentado que hay casos de congregaciones rurales donde hay hermanos pues, que están comprometidos con su ministro, que pues obviamente no tienen dinero, es áreas muy pobres y rurales, pero sí están comprometidos y, digamos, les llevan producto de la tierra para que el hermano pueda laborar y trabajar. Entonces, en la congregación hay muchas maneras de subsanar esa realidad, ¿no? Otra situación, por ejemplo, también que he visto es el hecho de que otras congregaciones apoyen. Congregaciones pudientes del área o que estén un poco mejor económicamente también pueden ayudar a una congregación para que esa congregación pueda tener un predicador a tiempo completo. Ese patrón lo vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo dice, yo he despojado otras congregaciones para servirlos a vosotros, le dice a los corintios. ¿Quiénes son esas congregaciones? Congregaciones de Macedonia. Entonces, ese patrón también es posible. Tal vez a X congregación no se le ha ocurrido hacer eso de su propia iniciativa, pero tal vez la congregación que está necesitando eso puede acercarse a esa congregación, a esos varones y decirle, hermanos, pasa esto y esto y esto, queremos darles conocimiento de esta situación y queríamos saber si ustedes podrían apoyar de alguna manera. Y así, hermanos,
es que se operaba en el Nuevo Testamento. Pablo operaba de esa manera también y obviamente se podían servir a otras congregaciones. En otras palabras, lo que quiero decir es, así como Filipo, Macedonia, ¿verdad? Todas esas congregaciones de Macedonia enviaban para Pablo, todas esas congregaciones estaban apoyando a esas otras congregaciones donde iba Pablo a trabajar. El día de mañana, ¿por qué no? Santiago puede apoyar, tal vez parcial o tal vez completamente a alguien para que vaya a hacer la labor en X lugar. Y así también Penonomé, qué sé yo, todas las congregaciones puedan aportar algo, ¿verdad?, para que se lleve la labor. Entonces, hay muchas maneras en que eso se puede solventar, pero definitivamente que tenemos que ser creativos también, o sea, evaluar, buscar soluciones y nunca conformarnos, sino buscar soluciones. No sé si quieres agregar algo ahí. Sí, hermano, este es como el tema de los hermanos que tienen una carrera que no les permite reunirse todos los domingos. Y si no, uno sí y uno no. Siempre he dicho, yo no voy a condenarles, porque tampoco yo no soy el que hago el juicio final, o haré el juicio final. Pero siempre les diré, primero, a los jóvenes, no busques ese tipo de profesión, por muy bien que pague. Dale gloria a Dios, dale prioridad a Dios. Y al que ya la tiene, siempre le diré, lucha por salir de ahí, lucha por salir de ese ciclo. Cuando llegué aquí a Santiago, quiero compartirles mi experiencia personal, Santiago no podía cubrir todas mis necesidades, con el respeto y permiso de los varones, ¿verdad? No podían. Entonces, otros hermanos de su ingreso me apoyaron para poder estar aquí. Luego la congregación recuperó membresía y a través de la ofrenda de esa membresía también que vino a apoyar, ya pudieron ajustarme, me ajustaron hasta en 2 ocasiones, creo, recordar. Entonces, a veces vamos a empezar bien limitados, como decía el hermano. Quizás al principio me van a dar $200 y producto de la tierra. Pero mi ideal ha de ser dedicarme a esto como esto exige, como esto demanda. Entonces, como decía el hermano, pues no nos conformemos. Nosotros no estamos menospreciando, volvemos a repetir, no menospreciamos los que están parcialmente. Pablo, en ocasiones, Pablo el apóstol tuvo que hacerlo, pero no dejemos de luchar por buscar una forma. Mire, hermanos de otras congregaciones estuvieron dando ese apoyo. Mi predicador, con el permiso de él también, que no está, aprovecho para decirlo, él también es apoyado por hermanos individualmente. Entonces, sí se puede, hermanos, solo sigamos investigando, sigamos pidiendo, sigamos buscando. Y se me había quedado solo de lo que dijo el hermano Herminio, de alguna forma se ha repetido esto de dejar que la congregación decida. Recordemos, hermanos, que nunca hay una carreta eficiente que vaya delante de los caballos. Nunca. Si nacimos caballos, tenemos que jalar la carreta, ¿sí? Entonces, que la carreta vaya adelante, eso es un desastre. Entonces, hermanos, sigamos enseñando, sigamos sembrando a los hermanos la responsabilidad de lo que es la ofrenda, de lo que es el rol del predicador, y vamos a sembrar eso, y tenemos que cosechar, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces, si Santiago lo ha podido lograr, si Volcán lo ha podido lograr, hermano, lo podemos lograr. Hablemos con colegas, hermano, usted sabe de alguien que pudiera apoyar la obra aquí, hablemos, busquemos y vamos a encontrar como promete el Señor. Amén, amén. El tiempo se ha agotado, pero nuestro hermano Carlos alzó la mano, así que vamos a darle esos minutos, hermano. Bueno, para aprovechar... No, el hermano Carlos de Sofre. Ya usted participó. Buenas tardes, hermano, bendiciones a todos. Amén. Ante todo, ¿verdad? Felicidades por esta tremenda actividad, podemos llamarla así. Amén, gracias. Tremenda actividad que nos ayuda, ¿verdad? Y contribuye a la mutua edificación. Hermanos, tengo varias preguntas. No sé si las quieren todas de una sola o una por una. Vamos una por una, mejor. Ok. La primera es hablar un poco de la ofrenda y tiene que ver con el liderazgo, no saliéndonos del tema. Está bien que la ofrenda sea administrada por una hermana, por ejemplo, con la excusa de que ella estudió administración y es buena administradora, incluso administra hasta mejor que yo, que diga el predicador. Esa sería una pregunta. Y también teniendo en cuenta que se dicen, ¿no?,
que no está, digamos, parándose al frente como tal, sino que está administrándola por fuera. Ok. Bueno, la respuesta más corta de eso es no está bien. Listo. No está bien. Toda labor que involucre dirigir o presidir sobre la congregación debe ser llevada por un varón. O sea, entonces, en ese sentido, la mujer no podría llevar esa labor porque pues ella tendría que dar informes y reportes. Y ella no es elegible, según el Nuevo Testamento, para dirigirse a la iglesia. Y pues también, al menos de los casos que yo he visto, hay uno muy jocoso, se los voy a comentar brevemente. En cuanto a esto, generalmente la hermana se toma ciertas atribuciones y dice, cuando algunos varones vienen a pedir dinero para X o Y, no, para eso no hay. Y ella cree que porque es la tesorera dice, no hay. Y aquí mando yo y tengo que cuidar porque yo soy la responsable del dinero aquí. Entonces, en ese sentido, ejerce dominio sobre el varón. De hecho, ese es un caso de hace muchos años atrás, con mucha vergüenza, predicadores incluso me contaron esto, riéndose porque sabían que hicieron mal. Le cedieron la ofrenda a una hermana y les pasó justamente eso. Y los hombres iban para atrás, rascándose la cabeza porque obviamente no podían tener acceso a la ofrenda. Obviamente eso no es correcto, no es bíblico. Ok. ¿Añadir algo? Sí. Ok, gracias. Bueno, una cosa importante. ¿Es posible que una hermana sea mejor que nosotros en contabilidad? Por supuesto. Pero les digo algo, les digo un secreto. Hay hermanas que podrían escribir un sermón y exponer un sermón mejor que nosotros. Amén. Si esa es la excusa, la vamos a poner a dirigir canto porque canta mejor que nosotros, a predicar porque predica mejor que nosotros. Esa no es una excusa. Entonces, también, hermanos, solo el que ha sido o es tesorero. Ahí está Irving, ahí está el hermano Mercado también, los que han sido tesoreros. Es imposible ser tesorero sin decidir. Eso es imposible. Siempre en algún momento tienes que decidir. Y ya estudiamos quién debe decidir, así que no, imposible. Ok, gracias, hermano. Creo que la otra pregunta me la respondió ya el hermano Pablo también, que era si es correcto, digamos, sabiendo que es el varón quien toma las decisiones referente al tema de la ofrenda, es correcto dar el informe, ¿verdad?, a toda la membresía. Absolutamente sí. Aquí entran varios principios y uno de ellos obviamente es el de la honestidad. Debe haber transparencia en todo lo concerniente a la congregación y especialmente sobre el dinero. Ya sabemos cómo va esto, especialmente sobre el dinero. La ofrenda obviamente es la ofrenda recaudada por la iglesia, ¿verdad? Y aunque los varones tengan obviamente la prerrogativa de decidir, porque son elegibles para ellos, qué se va a hacer con la ofrenda, obviamente tienen que hacerlo considerando los principios bíblicos, el Nuevo Testamento. Ellos no pueden decidir porque tienen que, todas las decisiones deben ser filtradas por la palabra de Dios. Y dentro de la palabra de Dios, obviamente, están el principio de honestidad. Y tiene que haber transparencia. La congregación debe saber cuánto se ofrenda dominicalmente. Debe saber en qué se está utilizando el dinero. Eso es información que se debe dar a la congregación. Entonces, no puede ser el caso de que se esté, digamos, llevando la ofrenda de manera privada. Eso no está bien. Eso no está bien. Es más, al hacerla pública, ese es uno de los indicadores que puede utilizar un liderazgo local para enseñar a la congregación a mejorar en la ofrenda y decirle, hermanos, ahí están los gastos. Ustedes saben cuáles son nuestras necesidades. Es más, les damos, estas son nuestras otras necesidades. Tenemos que cubrir estas necesidades. Y como iglesia, nuestro deber es ofrendar generosamente para, obviamente, cubrir esas necesidades. Entonces, es una manera también de
de instruir a la hermandad, no solamente de la parte de la honestidad. Amén. Hay un texto contundente, iba a decir brutal como decimos en el fútbol, pero no, contundente sobre esto, y es 2 Corintios 8, 20 y 21, dice, hablando de la ofrenda, el contexto de 2 Corintios 8 es ofrenda, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces hay un deber de, no solo Dios debe saber que la estamos llevando bien, los hombres que pertenecen hombres en el sentido de todos los cristianos, los santos que pertenecen a la iglesia del Señor en esa comunidad, deben saber cómo la estamos administrando, evitando que nadie nos censure y mostrando, dice, honradez, es la palabra que estaba buscando, honradez delante de todos. Así es, hermanos, y quiero hablar un poquito más sobre los indicadores. ¿Cómo podemos saber si una congregación está ofrendando apropiadamente? El liderazgo local tiene que saber de cuánta es su membresía, cantidad de personas. Luego tiene que también saber cuántos hermanos pueden ofrendar. Y ese número, obviamente, al saberlo, pues un liderazgo local puede evaluar. O sea, recibimos tanto de ofrenda dominical, bueno, divida eso por los hermanos y hermanas que pueden ofrendar. Y usted se va a dar cuenta con el resultado de eso si se está ofrendando o no apropiadamente. Entonces, de nuevo, nosotros transmitimos nuestra experiencia en ese sentido. La ofrenda local aquí ha crecido, gracias a Dios, justamente por aplicar estos principios bíblicos. Amén, hermano. Amén. Excelente. Continúo. ¿Puedo continuar? Okay. Adelante. El hermano habló de una palabra ahora acá respondiendo a las preguntas y se refirió el hermano Rolando a concilio. Está bien, ejemplo, que varias congregaciones, vamos a ponerse más realistas, digamos Coclé, nos reunamos varias congregaciones, las más cercanas, y organicemos algunas actividades para fortalecer la unidad, o eso se volvería un concilio. Ok. Hay que entender la organización local de la iglesia y la autonomía de la iglesia. Y luego, si entendemos eso, entonces vamos a comprender que toda congregación local debe supervisar sus programas. No hay otra organización en el Nuevo Testamento. Cuando se hace otra organización, lo que hacemos es elevar esa otra organización por encima de la iglesia. Entonces, yo no veo ningún problema de que, digamos, varones que presiden y dirigen, incluidos predicadores de diferentes congregaciones, se reúnan. Eso es lo que está pasando aquí ahora mismo. ¿Ve? Siempre y cuando no tomen decisiones juntos. Porque si se reúnen a tomar decisiones juntos, digamos, lo que están haciendo es una organización ajena a la que ya debe existir. Digamos, si se quiere hacer un seminario, por ejemplo, pues ese seminario como programa, como tal, debe estar supervisado por una congregación local. Es imposible que un programa esté supervisado por diferentes varones de diferentes congregaciones. Esa es otra organización ajena al Nuevo Testamento. Entonces, si grupo de varones, predicadores de diferentes congregaciones se reúnen para compartir información, ¿verdad?, a estudiar o qué sé yo, hablar de las fechas de sus diferentes actividades para que no choquen una con otra, yo personalmente no veo ningún problema con eso, ¿verdad? Pero si se reúnen de nuevo para decidir juntos, pues estamos violando el principio de autonomía y de liderazgo local, ¿okay? Así que siempre y cuando no se decida, yo no veo ningún inconveniente ahí. Amén. Sí, igual, recalcando, hermanos, toda actividad debe tener un liderazgo local que la haya organizado y la supervise. También podemos reunirnos luego de una actividad como esta, oye, ¿qué tal nos fue? ¿Qué tal son las experiencias? Un feedback, decimos, ¿no? Ver qué piensa cada uno. Eso son opiniones. Y eso es para ver qué podemos mejorar, qué podemos ir implementando. Pero
no decidir. Al final va a recoger todo eso, el liderazgo local, y lo verá si lo implementa o no lo implementa, lo mejora o no lo mejora. Pero se han cometido barbaridades gracias a esos concilios, porque no tienen otro nombre, para organizar. Saben que yo soy muy específico y muy drástico, pero hay que serlo a veces, para organizar campamentos de jóvenes, para organizar este tipo de actividades. Y han pasado barbaridades como en un campamento de jóvenes ofrendan y luego viene el concilio y dice, de eso que se ofrendó, porque ven, oye, qué plata, ahora va a quedar esa congregación con $500. No, hermano, de ahí denos 250 para los gastos que el comité, la directiva, como le llamen, se tuvo en esta actividad. No, señor. Y el son otro los papón. gastos, si se hizo en Cerrillo, son los gastos de Cerrillo. Y ahora que se ofrendó, cuando ya tú lo pusiste en la ofrenda, como le dijo Pedro a Ananías, cuando tú lo tenías en tu bolsillo era tuyo, podías hacer lo que querías. Pero una vez que lo diste, ya ahí te metiste en problemas. Entonces, ha pasado en alguna campaña, otra vez, campaña a veces con los hermanos de afuera, se hace una gran ofrenda, porque hay muchos hermanos de varias congregaciones, demasiado. Vamos a tomar esta y le vamos a mandar a la iglesia de tal lugar que está, no sé, así tirando algo a lo loco, está construyendo. Entonces vamos a agarrar de aquí y vamos a mandar para allá. No, señor, si usted, amado hermano americano, quería darle $250 a Sofre de lo que se hizo aquí, no lo eche en el plato. Ese es su dinero mientras usted lo tiene en su bolsillo. Déselo directamente. Dígale, hermano Tino, aquí hay 250 para el edificio. Pero ¿por qué ese americano decide sobre la ofrenda local en una campaña? ¿Por qué ese grupo de panameños decide quitarle la mitad de la ofrenda a la congregación donde se hizo el campamento? Porque estamos creando una organización que está teniendo más autoridad que la congregación local. Aparte de que la ofrenda la debe administrar un liderazgo de una congregación. Entonces, ellos no tienen derecho a quitar ni administrar lo que ya se ofrendó. Es la congregación dueña de esos platos donde se puso esa ofrenda. Entonces, tanto es antibíblico, como lo explicó el hermano, y luego les estoy hablando de las consecuencias y barbaridades que se han cometido debido a eso. Amén, hermano. Así es. Ya vamos, hermano, porque el hombre tiene una lista larga. Hablando de las consecuencias. Ajá. Con confianza, vamos. ¿Cuáles serían las consecuencias si yo como predicador, digamos, no disciplino a la membresía, que era que hablaba con el hermano Nanto, digamos, porque es mi hijo o porque es mi hija, no paso por desapercibido y no voy a disciplinar y todo sigue normal sabiendo que está actuando mal? ¿Cuáles serían las consecuencias? O digamos, tengo, qué sé yo, no sé ni dónde están mis miembros, un ejemplo. Digo, no mis miembros, sino los miembros de la congregación, pues digamos, decía un hermano una vez, estamos en este seminario, digamos que fuera un domingo, y pregunta al predicador, digamos, ¿y qué es de su hijo? No sé ni dónde está. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias para vamos más seguro, más directo, perdón? ¿Cuáles serían las consecuencias para un predicador que no disciplina, sea familia o no sea familia? Bueno, eso primero que todo mostraría que no es un ejemplo de fe. Y eso lo descalifica para la labor. Tiene que ser un ejemplo de fe. Obviamente él debe cumplir su ministerio en la iglesia. Él debe, junto con nosotros varones, velar de que la iglesia del Señor esté libre de la levadura del pecado, porque de lo contrario se va a estar teniendo comunión con el pecado. Y luego, si él no disciplina en su casa, digamos, a sus hijos, pues obviamente también no está haciendo ejemplo de fe allí. Es una deficiencia y debe corregir eso. Entonces, yo creo que en una congregación donde esté ocurriendo eso, el grupo de varones debe exigirle a él que corrija eso. Con varios llamados, obviamente, con llamados que corrija eso, según el proceso disciplinario, Mateo
18, 15 al 18, y si él no corrige eso, pues obviamente no debería continuar en la labor. Amén. Ok. Referente a lo que acaba de decir, hermano. En una ocasión, ¿verdad? Decía alguien, pero si cómo va el liderazgo corregir si ellos están peor que el que le está enseñando. Entonces, ¿cuál sería, digamos, uno como, si yo sé, digamos, vamos a hacer un ejemplo, no es real, ¿no? Digamos, yo soy de la congregación de Chigoré, un ejemplo, y veo que Sofre está actuando mal, está, digamos, qué sé yo, con la ofrenda, y veo que y sigue una hermana administrando, o veo que hermanos que no están casados siguen participando en los mandamientos, y sigo viendo eso y no hago nada, ¿verdad? Yo siendo de otra congregación, tendría que acercarme a esa congregación a hacer algo, o los dejo a su libre albedrío. A su libre albedrío hasta que abran los ojos. Bueno, ok. Bueno, el conocimiento es responsabilidad. Va a empezar por ahí. Si nosotros sabemos que algo anda mal, pues tenemos el deber como cristianos, como hermanos, como familia de señalarlo. Obviamente con amor, con mansedumbre, Gálatas 6:1. Entonces, obviamente, aunque seamos de otra congregación, sí podemos, de nuevo, mostrar el error. Decir, bueno, hermano, justamente en esa situación está pasando esto y esto no está bien. ¿Están conscientes de eso? Bueno, ya vemos cómo responde el hermano. Entonces, en ese sentido, pues tenemos esa libertad como familia de la fe que somos de ayudarnos, ¿no? Sin intervenir en la autonomía. No hay una intervención de la autonomía, simplemente es velar de que las cosas se hagan bien. Y como hermanos decírnosla. Ahora, si nosotros vemos de parte digamos, de estos hermanos que esa conducta insiste y los hermanos, digamos, no hacen nada al respecto, pues yo creo que lo sabio allí es decirle, bueno, hermanos, si ustedes no corrigen eso, nosotros no podemos tener comunión con ustedes. No están andando conforme a la verdad, tienen que corregir. ¿Cómo va a ser que, por ejemplo, el ejemplo que mencionaba, si hay hermanos viviendo en fornicación, es lo que te entendí, ¿no? Y están presidiendo, ¿qué es? Estamos teniendo comunión con el pecado. ¿No hemos leído 1 Corintios 5? Saquen a ese de allí. O sea, no se puede coquetear con el pecado, hay que corregirlo. Amén. Lo voy a dejar hasta ahí. Ahí lo que no podemos hacer es decidir por la congregación. Decidir no, pero podemos siempre señalar el pecado con amor, como dijo el hermano, y recordar que las iglesias, cuando nos apartamos de una congregación que anda desordenadamente, nosotros no estamos tomando una decisión por ellos, sino que la Escritura nos habla en Apocalipsis, tú puedes perder tu identidad. Cuando tú persistes en el pecado, como iglesia, pierdes tu identidad. Entonces, si ya tú perdiste tu identidad porque estás en rebeldía como iglesia, entonces lo que nosotros hacemos es nos apartamos. Eso no es una decisión de Chigoré contra Sofre. No, Chigoré está decidiendo por ella misma. Está diciendo, me voy a conservar pura al no ser copartícipe con ellos de su pecado. Entonces yo me aparto. En realidad es una decisión local. Pero algunos te dicen, no, estás rompiendo mi autonomía, me estás disciplinando. No, yo no te estoy disciplinando. Me estoy apartando porque no puedo ser partícipe de las obras de las tinieblas. Efesios 5:11. Simplemente por eso. Y primero intenté hacerte ver el error, primero intenté ofrecerte mi ayuda, no quisiste, una y otra vez y no quisiste. Entonces, no estoy decidiendo por ti, estamos decidiendo por nosotros. Localmente no podemos ser partícipes de eso, simplemente. Amén, hermano. Una más. ¿100 más? ¿Cuánto? El hermano, bueno, no sé si yo le entendí mal al hermano. Se me olvida, disculpe, hermano, su nombre. El hermano que habló. Mariano. El hermano habló de las actividades de damas. Y bueno, no sé si entendí por eso, y disculpe si entendí mal.
que si se ve correcto, fue lo que entendí, que haya una actividad de damas, que las damas están presidiendo, cuando los varones están cocinando, están ahí haciendo lo demás. No sé si por eso digo si lo entendí bien. Que sí, esa era la pregunta del hermano. No. Bueno, el hermano puede responder, sí, claro. Solamente hacía pregunta en cuanto, como decía el hermano, usted no lo decía, el manejo de estos ¿Cómo se manejan esos eventos en todo caso? En algunas de las congregaciones hay hermanas que manejan la ofrenda. Y algo importante, porque Pablo determina absolutamente, no puede ejercer. Así es. No puede ejercer dominio sobre el hermano del predicador. Pero más sin embargo, ejerce dominio en cuanto a la ofrenda. Yo creo que responde a la voluntad de Dios. Y Amén. contra la voluntad de la congregación también. Esa era mi pregunta. Sí, ok, listo, totalmente, hermano, totalmente. Ok, listo. Ya las otras que tenía las contestaron. Ok. Era referente a la clase de los niños y también a la organización del programa. Ok. Pero ya las contestaron. Todo programa de la iglesia local debe ser supervisado por los varones, el liderazgo local, el que haya, ya sea varones, en ausencia de ancianos o ancianos. Correcto. Sí, hermano Herminio, terminamos con usted porque nos hemos excedido un poquito, ¿verdad? Lo mío es breve, simplemente quería expresar lo que yo creo, ¿verdad? Comparto lo que se estuvo hablando acerca de la congregación local. Y es que yo creo que tenemos que respetar la programación de la congregación local. Cada congregación tiene su propio programa. Cada congregación tiene sus actividades y tenemos que respetar la autonomía de las congregaciones. Y cada uno respetar la programación de cada congregación. Que nos unamos en un momento dado, en una reunión de varones o en una reunión de diferentes predicadores, como estamos aquí, para un seminario o para saludarnos si es posible, o exhortarnos los unos a los otros en una enseñanza, o por ejemplo comunicar una actividad de unidad que se haga cada cierto tiempo. En eso yo no veo ningún problema, pero en cuanto a la programación local, yo creo que se tiene que respetar cada congregación, porque eso es autonomía. Amén, así es, totalmente correcto. Y ahí es donde obviamente, entendiéndose eso, pues ya, y honrándolo, pues no debe haber ningún inconveniente, ¿verdad? Digamos, en el caso de que pues, varones de diferentes congregaciones se reúnen. El punto siempre tiene que ver es este. ¿Cuál es el objetivo de esa reunión? ¿Cuál es el objetivo de esa reunión? ¿Estamos haciendo un concilio? Es decir, ¿estamos decidiendo algo? ¿O simplemente estamos reuniéndonos para estudiar la Biblia? Por ejemplo, esto es lo que estamos haciendo aquí ahorita mismo. Bueno, gloria a Dios, que sea para animarnos y instarnos, ¿verdad?, a hacer nuestra labor cada vez mejor para su gloria y honra, ¿verdad? Hermanos, muchísimas gracias por sus aportes, preguntas excelentes.